Para prevenir la caída del pelo te recomiendo Minoxidil Genfar. Desde que uso Minoxidil Genfar, no solo mi pelo está más fortalecido, también mi confianza. Con Minoxidil Genfar detienes la caída del cabello, fortaleces y estimulas su crecimiento. Por su efectividad y calidad, te recomiendo Genfar. Me comprometo a cuidarte. Genfar. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del 5% desde el primer día. Con el respaldo de Banco Pichincha y la red de agencias y cajeros con mayor cobertura a nivel nacional. Abre tu cuenta ya en pichincha.com o en tu banca móvil. Banco Pichincha, en confianza. ¡Amigo! El 8 de octubre en Calacalí vamos a elegir a los vocales de la Junta Parroquial. ¿Y cuántas papeletas voy a recibir? Recibirás una papeleta bicolor, café claro y rosa en el que constan las listas, fotos y nombres de los candidatos a vocales de nuestra Junta Parroquial. Pero, ¿cómo puedo saber por quiénes votar? Puedes conocer más en www.cne.gov.es. Así ejercerás tu derecho al voto de manera informada. Recuerda, mi voto decide y el tuyo también. Consejo Nacional Electoral. Juntos nos preparamos para enfrentar el fenómeno El Niño. Al recibir la alerta de evacuación, sal. Si el agua empieza a ingresar a tu casa o si existe riesgo de derrumbe, no dudes. Toma tu mochila y dirígete con tu familia a las zonas seguras y albergues identificados. Sigue las instrucciones de tus autoridades locales, policías, bomberos y militares. Más preparados, más seguros, más unidos. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. Nuestro trabajo continúa. Autorización número 0513. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del 5% desde el primer día. Con el respaldo de Banco Pichincha y la red de agencias y cajeros con mayor cobertura a nivel nacional. Abre tu cuenta ya en pichincha.com o en tu banca móvil. Banco Pichincha, en confianza. Esto es desafiar todo lo que conoces del lujo y la exclusividad. Esto es Nissan Qashqai, un SUV con ingeniería japonesa y ensamblado en Inglaterra. Esto es Nissan Qashqai, con 5 estrellas de seguridad en Latin NCAP y Euro NCAP. Esto es Nissan Qashqai. Descúbrelo con disponibilidad inmediata desde $32,990. Esto es Nissan Qashqai 2024. Esto es Nissan. Pensando en el bienestar y comodidad de los clientes, Ban Ecuador amplía su cobertura y calidad de atención con Aquí Cerquita, a través de una red de pagos que estará disponible en más de 60 puntos a nivel nacional para su primera fase. Estoy muy contento de traer la banca pública a este sector, sí, de esa manera poder ayudar a mis vecinos. Podrán realizar transacciones como retiro, depósitos, pagos y consulta de saldo sin tener que ir a la agencia. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. Autorización número 0576. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho, 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la consecución de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor André Benavides, un reconocido constitucionalista y académico. Lo invitamos a un diálogo para abordar esto que va a ocurrir en aproximadamente 2 horas. Está previsto la audiencia telemática con los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y altos funcionarios de esa institución que ha sido absolutamente cuestionada desde su creación. Para lo único que ha servido, para designar a las autoridades de los organismos de control. Y ahí están ejemplos, la casuística
Ese contralor 100 sobre 100, Carlos Polid, sentenciado por concusión en el Ecuador y procesado en los Estados Unidos. El fiscal Galo Chiriboga también, que fuera cuestionado en el proceso de designación. Pero más allá de esto, se va a presentar esta audiencia telemática con una circunstancia. Hay observaciones internas dentro del Consejo de Participación Ciudadana y quiero ilustrar, antes de darle la palabra al doctor Andrés Benavides, lo que la consejera del Consejo de Participación, Michelle Calvache, ha cuestionado, y no solo que ha cuestionado con declaraciones, sino que el sábado último presentó una demanda ante la Fiscalía General para que investigue el presunto hecho de adulteración de documentos en la presentación a la Corte Constitucional. Sería, no sé qué palabra usar, alevoso, audaz, adulterar un documento público para presentar de otra manera el proceso de seguimiento de la fiscal general, que lo hizo la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Este es el argumento que esta mañana dio en Teleamazonas la consejera Michelle Calvache. En días anteriores nosotros hemos estado presentando una serie de escritos en la Corte Constitucional para que se vea realmente las acciones que se han venido haciendo y tratando de hacer por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para dar el seguimiento correspondiente al dictamen 219. Cuando comenzamos a cotejar cierta documentación, en este caso es el informe de la señora Fiscal General de la Nación, nos percatamos que existían 2 hojas adicionales, asimismo que se introdujo un párrafo completo con un numeral que no existía en el informe original, entre otras cosas que estaban bastante extrañas al momento de la cotejación documental. Ahí nos percatamos que ellos trataron, mediante este documento, de modular de alguna manera la responsabilidad que tienen ante la Corte Constitucional. El día viernes presentamos el último escrito mencionando todos estos particulares y el día sábado, puesto que ya no alcancé el día mismo viernes a realizar la denuncia correspondiente, el día sábado presenté la denuncia al respecto en la unidad de flagrancia de Quito. Estas 2 hojas que encontraron ustedes luego de hacer el análisis, ¿qué contenido tenían? Me da pena decir que no puedo revelar todas las actuaciones que se hicieron en estas 2 hojas, puesto que las investigaciones son de carácter confidencial. Sin embargo, de esto lo que se puede decir en líneas generales es que se introdujo un párrafo que corresponde a o echar la culpa a la Fiscal General de la Nación, por cuanto ella no asistió a la audiencia pública, en la cual no estaba ni siquiera reglamentada en ese entonces ni hasta ahora, y razón por la cual quieren de una u otra manera desviar un poco la responsabilidad por derechos de participación a la señora Fiscal General. La diferencia de los informes básicamente, como dije anteriormente, están enfocados a atenuar o modular de alguna manera la participación de los consejeros en contra del dictamen de la Corte Constitucional. De comprobarse, doctor Andrés Benavides, que se incluye un párrafo para decir a la Corte actuamos bien, a la Corte Constitucional. ¿Cuán grave sería esto a propósito de la comparecencia hoy de los consejeros del Consejo de Participación? Muy buen día, doctor Andrés Benavides. Buenos días, estimado Miguel, un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. Como es de conocimiento público, la Corte Constitucional ha realizado el seguimiento de cumplimiento del dictamen que en el año 2019 emitió respecto de las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Y vemos que varios de los consejeros están bastante preocupados de lo que pueda ocurrir en la audiencia del día de hoy y lo que pueda resolver la Corte Constitucional en los próximos días o en las próximas semanas. Ya no es una sorpresa que esa mayoría conformada por los autodenominados Liga Azul se haya desgranado. Y vemos que algunos ya sacan comunicados diciendo que no han tenido nada que ver, lavándose la cara y las manos enfrente de la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para que no los destituyan. Otros ya están haciendo medios de comunicación, están haciendo entrevistas
¿Y para qué? Para adular a los jueces de la Corte Constitucional, que han sido alumnos del profesor Ali Lozada, etcétera, etcétera. Y otros que son más audaces, lo que están haciendo es alterando documentos públicos. Presuntamente están adulterando documentos públicos, lo cual podría tener no solo responsabilidad ante la Corte Constitucional, Miguel, sino que ahora esto podría ser puesto a órdenes de la Fiscalía General del Estado por el presunto cometimiento de delitos. Ya la consejera Calvache ha advertido y ha dicho que ha denunciado aquello. Eso podría ser considerado eventualmente un fraude procesal o la falsificación de documento público u otro tipo de ilícito. Y esto lo único que demuestra, Miguel, es que los consejeros están desesperados, porque sabe que se les viene la noche y sabe que ellos incumplieron dictamen, no solo con lo que tiene que ver con el proceso de revisar la designación y cese de la Corte Constitucional, sino también con lo que ocurrió con la revisión del proceso de designación de la Fiscal General del Estado. Y en ese contexto, la Corte Constitucional está totalmente habilitada para destituir a aquel funcionario público que ha incumplido con una decisión de la más alta magistratura de nuestro país. Dentro del debido proceso se les escuchará en esta audiencia telemática cuán interés deberán poner los jueces constitucionales. Ellos pueden investigar entre lo que van a decir y los documentos que, como ha denunciado la consejera Calvache, se presume una adulteración de documentos públicos, como usted bien ha señalado, lo que conlleva eso hasta una acción penal. Pero en el caso de la Corte Constitucional, esto sería gravísimo de comprobarse también para el dictamen de la Corte Constitucional. Es necesario que la ciudadanía conozca, estimado Miguel, que en esta audiencia que se llevará a cabo a las 10 horas, se va a dividir en 3 momentos, llamémoslo así. En un primer momento, los funcionarios públicos, tanto vocales del Consejo de Participación Ciudadana, el juez de Montecristi o de Manabí que dio la acción de protección para conformar esta veeduría ciudadana y revisar la designación de la Corte Constitucional, así también altos cargos medios del Consejo de Participación Ciudadana deberán presentar sus argumentos de descargo o fundamentar el por qué no han incumplido dictamen de la Corte Constitucional. Por otro lado, Miguel, en las últimas horas, la Corte Constitucional también ha habilitado la participación de la Fiscal General del Estado al ser denunciante o requiriente de esta fase de seguimiento de cumplimiento de dictamen de la Corte Constitucional. Así que la Fiscal General del Estado seguramente va a comparecer el día de hoy en esta audiencia. Una cuestión adicional. Hay algunos amicus curiae que trataban de ayudar, por así decirlo, a quienes están siendo objeto de esta fase de seguimiento. Y la Corte Constitucional ha dicho que los amicus curiae no van a participar en esta audiencia. Y finalmente, como tercera parte, la Corte Constitucional en esta audiencia realizará algunas preguntas a quienes hoy intervengan. Y sería importante que la Corte Constitucional pida algún tipo de aclaración a quienes están en este momento involucrados en la fase de seguimiento y nos indica si es que en efecto qué documento se presentó, qué documento es finalmente el que fue aprobado en resolución por parte del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y de llegarse a comprobar lo que está denunciando la consejera Calvache. Evidentemente, de darse esa situación, yo creo que la Corte Constitucional no solo debe destituir a esos malos funcionarios, sino que este expediente debe ser remitido a la Fiscalía General del Estado para que continúe con la investigación previa de lo que ha denunciado la consejera Calvache. Como vemos, estimado Miguel, todo apunta que lo que se pretende es tomarse las instituciones por asalto,
sea cual sea el mecanismo. Y aquí algunos saben que eventualmente se van a ir, pero antes de irse quieren dejar haciendo el trabajo sucio. Por eso es esa consulta que se hizo a la Procuraduría General del Estado para ver si es que pueden nombrar autoridades a dedo. Lo que criticaron del Consejo Transitorio, ahora lo quieren hacer. Y en ese sentido lo que quieren dejar haciendo, como dirían los quiteños, es poniendo a dedo autoridades independientemente de lo que pase hoy en la Corte Constitucional. Porque ya, si pones las autoridades, se cumplió con el cometido. Ya no importaría que te destituyan, pero pusiste contralor, pusiste defensor público, defensor del pueblo, superintendentes, y con eso prácticamente se ha cumplido con el objetivo principal. A propósito de lo que dice usted, doctor André Benavides, efectivamente aquí tengo la consulta del doctor Allen Berbera, que desesperadamente este oficio tiene fecha 14 de agosto y se formaliza el 21 de agosto, en donde pide efectivamente, pregunta al Procurador General del Estado, al doctor Juan Carlos Larrea, si es que podría el actual Consejo encargar las funciones de Contralor General, luego de Defensor Público y finalmente de Defensor del Pueblo. Esto no es una audacia cuando la ley dice que deberá haber un proceso, un concurso de merecimientos, es decir, una patada de ahogado para dejar tomándose con designados a dedo los 3 organismos de control al menos. En lugar de estar haciendo esas consultas, y como ya están acostumbrados a bypassear la institucionalidad, ellos deberían hacer el concurso, deberían llevar a cabo el concurso correspondiente, el proceso de selección. Pero vemos que aquí el objetivo no es que esto se cumpla, sino ver la posibilidad de poner a dedo, es decir, saltarse todo el proceso y con eso decir, ¿saben qué? Voy a poner a dedo Contralor General del Estado hasta que se acabe el proceso. El proceso de designación de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado está bastante tropezada, puesto que debió haber sido designado en el año 2020 y ya vamos 3 años atrasados. Entonces aquí tampoco vengamos a decir, hasta que se acabe el proceso pongamos un contralor encargado. Aquí lo que se trata de hacer es de cooptar las instituciones de control y a partir de ahí dilatar, entorpecer todos estos procesos de designación. ¿Por qué? Porque van a poner autoridades que respondan a los intereses de esa mayoría que afortunadamente ya se desgranó en el Consejo de Participación Ciudadana y con eso poder tomar algunas decisiones que favorezcan a sus intereses personales, partidistas, políticos o de cualquier otra índole. Doctor Benavides, por las previsiones, y hay que resaltar, la semana anterior estuvo encargada la presidencia de la Corte Constitucional, su vicepresidenta, una reconocida jurista, la jueza constitucional doctora Carmen Corral Ponce, que al menos tomó una decisión el viernes último, como usted bien ha señalado. Por un lado se negó la solicitud de que se realice en forma presencial, también se aceptó la comparecencia virtual de la fiscal general y fundamentalmente se negó estos pedidos de amicus curiae, de gente que está plenamente identificada. No pudieron, fueron a la Universidad Central para echar abajo el título de la fiscal general, la acción jurídica popular, una universidad prestándose para eso. No la Central, por cierto, que rechazó eso. El otro, el padre del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el hijo abogado del expresidente, el padre del expresidente de la República, el padre también, y otro colectivo resiste. No era evidente que la acción que iban a tomar con este amicus curiae, y por ello bien hizo la presidenta subrogante, doctora Carmen Corral, en negar estos pedidos. Por supuesto, estimado Miguel, esos amicus curiae eran inadmisibles, principalmente de la parentela, de los familiares y amigos
de quienes actualmente están ocupando un cargo en el Consejo de Participación Ciudadana. Es inadmisible que se haga el trabajo sucio por parte de los familiares a través de amicus curiae, que lo único que han hecho es amenazar a los jueces de la Corte Constitucional. El amicus curiae del señor Vera, padre de uno de los vocales, prácticamente está diciendo que les va a judicializar ante el sistema interamericano si le destituyen al hijo. Ese tipo de amenazas no se pueden aceptar en la Corte Constitucional. Y me parece bien que la magistratura no ha dado pie a estos amicus curiae. También me parece bien que no se haya tomado en cuenta a otros amicus curiae que son parte de lo que han allanado el camino para determinar estas responsabilidades. Por 5 minutos de cámara, por 5 minutos de micrófono, de pantalla, lo que hicieron fue generar esa veeduría por el presunto plagio, que la designación de la fiscal general del Estado. Y lo único que han logrado no ha sido determinar algún tipo de responsabilidad en contra de la fiscal. Lo único que han ayudado es a que los destituyan a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora lo que tratan es de salvarles de una posible cesación. Claro, debe tener algún tipo de culpa que dice, no, pues a los panas hay que ayudarles, se los van a tumbar. Entonces, evidentemente, yo creo que aquí tienen esos amicus curiae algún tipo de interés, algún tipo de interés respecto de lo que pueda pasar en este caso, pero yo creo que la jueza Corral, que en ese momento estaba actuando como presidenta subrogante, lo ha hecho de manera adecuada y creo que es lo mejor. No se debe entorpecer este proceso más. Este proceso ya debe evacuarse, debe terminarse el día de hoy con la audiencia y en los próximos días la Corte Constitucional tomará una decisión indicando quiénes son responsables por el incumplimiento de dictamen y qué tipo de sanción pueden tener. Bueno, hoy reasume la presidencia de la Corte Constitucional el doctor Ali Lozada. Habrá que ver porque por allí ha habido consejeros que lo estaban adulando públicamente, adulando. Veamos si sale por sus fueros el presidente de la Corte Constitucional, doctor Ali Lozada. Pero para concluir, al menos este tema del pedido para designar a dedo a las 3 autoridades, Contralor, Defensor Público, Defensor del Pueblo, lo hace Allen Berbera, o sea, casi burlándose del país. Lo hace este oficio, dice sin número, lo hace a título de él, de presidente, con un oficio sin número, quizás para que no se pueda ver en el sistema Kipux. ¿Esto no es otra audacia del señor Allen Berbera, doctor Benavides? Por supuesto, Miguel. ¿Cómo es justificable que tú hagas una consulta sin número de oficio, sin utilizar la plataforma correspondiente como es el sistema Kipux? O por último, si ya haces de manera manual, al menos le has de poner un número de oficio para saber por dónde es el expediente. Lo que se está o se intentó hacer, estimado Miguel, es que este proceso pase desapercibido, que la ciudadanía y los otros consejeros no puedan dar cuenta de lo que está ocurriendo en este organismo respecto de esta absolución de consulta, porque se lo quería hacer en voz baja, para que no se prendan las alertas de lo que se pretendía realizar a partir de esta consulta. Imagínese usted, si es que el Procurador General del Estado le daba luz verde. En este momento ya tendríamos Contralor General del Estado nombrado a dedo, Defensor Público nombrado a dedo, Defensor del Pueblo nombrado a dedo. Y con eso prácticamente al menos una parte o una fase de este guión se habría cumplido. Yo creo que el objetivo principal, más allá de la designación de otras autoridades, de tratar de cesar a funcionarios públicos que fueron nombrados por el Consejo Transitorio, aquí también existe una clara intencionalidad de ver lo que pasa con la Contraloría General del Estado. Y si al menos podían poner Contralor General del Estado a dedo, se cumplía con un objetivo, independientemente de lo que puedan o no puedan ser destituidos en esta fase de seguimiento por parte
de la Corte Constitucional. En ese orden de cosas, Miguel, vemos claramente que existe una clara intencionalidad política de ver cómo se puede cooptar las instituciones del Estado. Y aquí sí quiero hacer un llamado de atención a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está obligada, sin cálculo político, a resolver este proceso que puede tener como resultado la destitución de esos vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Si la Corte Constitucional se limita a hacer un llamadito de atención, a hacer algún tipo de exhorto, está allanando el camino para que mañana cualquier Consejo de Participación Ciudadana, ya sea este o los que vengan, puedan desconocer lo que ya ha resuelto la propia Corte Constitucional. Y después nos estaremos lamentando que se han tumbado la Corte Constitucional. Y después nos estaremos lamentando que han puesto autoridades a dedo. Entonces la Corte Constitucional tiene que ser ese coto que limite estas actuaciones arbitrarias y discrecionales. Si la Corte Constitucional no toma el toro por los cuernos, ya vamos a ver lo que va a pasar en las próximas semanas y próximos meses. La Corte Constitucional tiene facultad expresa, dispuesta por la Constitución y la ley, para destituir a quienes han incumplido decisiones de esta magistratura. Recordemos lo que pasó con el señor Ulloa y los otros vocales del Consejo de Participación Ciudadana, que fueron destituidos por incumplir sentencia. Y en este caso, adelantándome, yo no soy juez, yo no estoy prevaricando, pero de lo que he podido revisar, existe un claro incumplimiento y la Corte Constitucional debe sancionar. Eso implica que todos los caminos conducen a la destitución, al menos de estos malos funcionarios, con las implicaciones posteriores que pudieran tener en el ámbito penal. La Corte, decía usted, doctor André Benavides, no tiene que hacer cálculos políticos, añadiría, ni electorales, ni adulos, hasta ver qué sucede con la definición presidencial. No, la Corte no puede estar en ese andarivel a la expectativa. Tendría que aplicar sin dilatorias ni demoras todo el peso de la ley, nada más. Todo el peso de la ley contra quienes se burlan del país y ahora quieren justificar lo injustificable al irse contra normas expresas y resoluciones que mucho se ha hablado, no solo que están blindadas por la Corte Constitucional, sino por el mandato popular expresado en las urnas en el 2018. La Corte, ¿acaso no debe recordar que es la garante de los derechos fundamentales cuando existe evidencia de que no se trata de una controversia materia de litigio constitucional, doctor Benavides? Por supuesto, Miguel. La Corte Constitucional, desde ningún punto de vista, debe actuar en función del termómetro político, y menos aún de la segunda vuelta electoral o el balotaje que estamos siendo parte, estamos viendo, en función de las consecuencias de la muerte cruzada. Así que la Corte Constitucional no debe hacer ningún tipo de interpretación o cálculo político de lo que podría ocurrir. En ese sentido, yo creo que la Corte Constitucional ha garantizado la independencia de esta institución, no se ha dejado presionar por otro tipo de estamentos del poder estatal y ha resuelto conforme lo dispone la Constitución y la ley. Por otro lado, la Corte Constitucional no tiene que hacer caso a esos esbirros aduladores que en un momento desconocen la Constitución y la ley, pero ahora echan lisonjas a los jueces de la Corte Constitucional a ver cómo salvan el pellejo. La Corte Constitucional tiene que excluir a los aduladores, a los esbirros que ahora tratan de salvar su metro cuadrado de poder. Y tercero, la Corte Constitucional, si bien es cierto, ha tenido algunos fallos que hemos cuestionado en este medio de comunicación y en otros, pero también nosotros, respetuosos del Estado de Derecho y la democracia, hemos aceptado esas decisiones. Y la Corte Constitucional, nos atrevemos a decir que es el último bastión de institucionalidad que le queda al Estado. Y en ese presupuesto, la Corte Constitucional debe hacer prevalecer la supremacía de la Constitución, el Estado de Derecho y obviamente garantizar
la institucionalidad que existe o lo que queda de institucionalidad en nuestro país. Muy claro, muchas gracias al doctor André Benavides, constitucionalista y académico, por estas reflexiones clarísimas. La Corte Constitucional tiene la palabra y aquí o hace respetar la Constitución y la ley o simplemente quedarían pésimamente ante el Ecuador y dejarían abierto la posibilidad de hacer lo que les venga en gana a estas autoridades que han pisoteado el ordenamiento jurídico. André, muy amable la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias por la invitación, estimado Miguel. Un cordial saludo para todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, 8:33 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos con la directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, doctora Rudy Hidalgo, para hablar sobre el papel que cumple periódicamente esta digna Corporación Participación Ciudadana en medio de este proceso electoral para el balotaje del 15 de octubre. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de